De Jesús, Señor, yo te doy gracias, Dios mío. Gracias por una vez más permitirnos estar conectados a través de este medio, Señor. Señor, gracias que tú santificas este medio, los medios digitales, Señor, para extender tu reino, para traer tu palabra, Señor. Y yo oro, Dios mío, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta mañana, Dios mío. Que llegue, Señor, a donde tengas que llegar, Señor, a donde tú has escogido, Señor, que pueda ser sembrada en los corazones, Señor, dispuestos, Dios mío, y produzca frutos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, como hemos estado, Dios mío, cantando, adorando hoy, Señor, hay un lugar, Dios mío, para cada uno de tus hijos en tu casa, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, en esta mañana a encontrar ese lugar, Dios mío. Ayúdanos, Señor, esta mañana a encajar, Dios mío, en tus propósitos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos a cada uno que está escuchando, Señor, y los que escucharán más tarde, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar. Vamos a buscar Juan capítulo 17. ¿Ya? Juan capítulo 17. Y vamos a hablar en esta mañana, pues precisamente tiene relación a lo que decía Diana, o al menos en parte, y tiene que ver con encontrar nuestro lugar, pero vamos a ver en la palabra de Dios, porque yo que sé, muchas veces estamos hablando de encontrar nuestro propósito, descubrir nuestro lugar, ¿verdad? Pero no es todo en la vida encontrar el propósito, o al menos no es todo el plan de Dios descubrir mi propósito o mi función. Hay otras partes que aportan también o que le van a dar sentido a este propósito. Porque la verdad es que Dios no nos ha llamado a ser seres independientes, ¿verdad? Recuerden que desde el principio Dios unió hombre y mujer, creó una institución llamada familia, luego la iglesia. Cuando la Biblia habla de todo esto, habla de un rebaño, un cuerpo con muchos miembros, un ejército con muchos soldados, ¿verdad? Y usa siempre ilustraciones que nos dan el sentido de comunidad, ¿ok? Entonces, mi propósito va a tener sentido, va a cobrar sentido cuando se desarrolla en medio de una comunidad importante, ¿ok? Una de las últimas oraciones que Jesús hizo, vamos a Juan capítulo 17, una de las últimas oraciones que Jesús hizo antes de ser entregado, antes de ser apresado, él estuvo orando al Padre y estuvo intercediendo por sus discípulos, ¿verdad? Padre, yo ya he terminado la obra que tú me mandaste, no he perdido ni uno de los que tú me diste, y él oró de esta manera por sus discípulos, ¿vale? Pero no solamente oró por sus discípulos, es decir, no solamente oró por los apóstoles, ¿verdad? Sino por todos los que debían creer en él, todos los que debían creer en él, en Jesús, a través de ellos. Es decir, Jesús cuando hizo esta oración no estaba pensando solo en los 12 apóstoles, sino estaba pensando en mucho más allá, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que estaba pensando en ti, en mí, como en una cadena de multiplicación, ¿verdad? Oro no solamente por esto, sino por todos los que han de creer en mí a través de ellos. Más concretamente, Jesús oró para que todos los creyentes, ¿vale? Me acojo a esta oración, no solamente estos, sino por los que han de creer en mí a través de la palabra de ellos. Él oró que todos los creyentes sean uno, ¿vale? Y Juan 17, del 20 al 23, dice así: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Presta atención a esto. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿no? Parece que Jesús está como haciendo énfasis en esta oración. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el
mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 23, hasta ahí. Ok. Entonces lo que vemos es que Jesús está dando importancia en la oración que está haciendo a la unidad. Jesús está orando por la unidad de todos los creyentes. Y lo que vemos claro en estos versículos es que el propósito de la unidad es que el mundo conozca que Jesús ha sido enviado por el Padre, y no solamente que lo conozca, no solamente que entienda esto, sino que crea en él. Y date cuenta de qué importante. O sea, aquí hay una relación en la oración, la unidad y que el mundo pueda conocer a Jesús. O sea, esto es indivisible, inseparable, y creo que es un tema tan importante que a veces estamos pasando un poco por alto. Por lo tanto, si hemos entendido que nuestra tarea es dar a conocer a Cristo al mundo hasta que Él venga, ¿verdad? Hasta que Cristo venga, hasta la segunda venida del Señor, nuestra tarea como creyentes es dar a conocer a Jesús a otras personas. ¿Ok? Si hemos entendido esto, una clave esencial para que esto se cumpla va a ser la unidad. ¿Por qué la unidad es tan importante? Porque la unidad da credibilidad. La unidad, el hecho de que nosotros como creyentes manifestemos amor unos con otros, manifestemos unidad unos con otros, esto da credibilidad al testimonio que estamos dando. Y yo esta mañana, mientras preparaba este mensaje, me venía un ejemplo a la mente que puede quizá ayudarnos, ¿no? Y es que yo como familia, ¿no? Yo con mi familia, con mi esposa y con mi hija, si yo te hablo del amor de Dios, te hablo de la misericordia de Dios, yo te hablo cosas muy bonitas acerca del Señor, yo te hablo de las tremendas maravillas del Señor, pero tú ves que en mi propia familia, con mi esposa, con mi hija, hay desacuerdos. Bueno, desacuerdos hay en todos los hogares, ¿verdad? Pero hay división, hay falta de amor, nunca nos ves manifestándonos amor unos a otros, siempre nos ves a cada uno por su lado, siempre nos ves enojados el uno con el otro, o simplemente sin estar enojados, pero nos ves como que cada uno va a lo suyo. Credibilidad va a tener el testimonio que yo te estoy dando de mi familia o de Dios? ¿Qué credibilidad va a tener? Porque vas a estar mirándome a mí, ¿verdad? A ver si es verdad, si el mensaje que me está predicando David, él lo está viviendo. Y no solo si lo está viviendo, si ese mensaje del que me está hablando es eficaz. O sea, si funciona o no funciona, si sirve o no sirve. Y, queridos hermanos, tristemente, lo que ocurre en muchas ocasiones es que el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, pierde credibilidad ante aquellos que necesitan escucharlo a causa de nuestro testimonio. Y ya no me refiero a mal testimonio en cualquier sentido, sino me refiero a esa falta de unidad y a veces hasta las críticas que tenemos unos hacia otros, o el simple hecho de que cada uno va a lo suyo, ¿verdad? Y no se transmite que pertenecemos a una misma familia o a un mismo cuerpo. Ahora, quiero seguir diciendo esto. A veces hemos aplicado este principio, el principio de unidad, solamente en mi congregación, ¿verdad? Bueno, necesitamos estar unidos en mi congregación, la congregación que está en Guaranda, bueno, en Guaranda hay algunas congregaciones, la congregación que está en Chimbo, la congregación que está en España, en tal lugar, ¿verdad? Y hay pues muchas congregaciones en diferentes pueblos, ciudades, barrios, y a veces hemos entendido esto de la unidad que es aplicable prácticamente solo en nuestra congregación, es decir, con las personas con las que yo me reúno. Pero aquí Jesús, en estos versículos, vemos que Él está hablando en general a todos los creyentes, ¿verdad?
Jesús se estaba refiriendo al conjunto en general de creyentes. Busco unidad en mi congregación, a veces pasa esto, ¿verdad? Que busco unidad en mi congregación, pero yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿vale? Lo puedo reconocer abiertamente, que yo estoy promoviendo la unidad entre los hermanos, quizá a los que yo pastoreo, o con los que yo me relaciono, o donde yo me congrego, promuevo unidad, pero, sin embargo, puede ser que he estado viendo como enemigos a la congregación vecina. Yo no sé a cuántos le ha pasado esto. ¿Te ha ocurrido que has estado viendo como enemigos o como competencia a la congregación vecina? ¿Y por qué? ¿Por qué suele pasar esto? Sinceramente. Pues suele pasar cuando los de la congregación vecina, ¿verdad? No piensan como yo. Y esto, hermano, yo puedo decirte, yo puedo reconocer abiertamente, yo he pensado así, he actuado así y que Dios me libre de seguir actuando así, ¿verdad? Veo como enemigos a los de la otra congregación, ¿verdad? Que se supone que son mis hermanos, los veo como enemigos porque ellos no piensan igual que yo. Y les veo, no como hermanos, sino les veo como una amenaza para mi vida o para mis... Entonces, ¿qué es lo que hago? Los... Yo no sé si alguno ahí en su casa puede decir amén. Amén, Señor, es verdad que sí me he comparado con otros hermanos y porque piensan en algún punto, no en todo, pero en algún punto diferente a lo que yo pienso o a lo que yo creo, a como yo entiendo tu palabra, en algún punto, ¿vale? No vamos a entrar en detalle de en qué punto, bueno, luego vamos a dar algunos ejemplos. Yo los he visto como una amenaza y más bien los he rechazado. En este punto la importancia de hacer diferencia entre lo que la Biblia llama lobos rapaces y engañadores, ¿verdad? Porque, a ver, no se trata de abrazar a todo el mundo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? La Biblia sí nos advierte, cuando digo abrazar me refiero a tragarse lo que cualquier persona pueda decir o cualquier que se llame cristiano pueda decir, porque la Biblia sí me habla de lobos, pero lobo rapaz es uno intencionalmente a hacer daño, viene intencionalmente a robar algo, viene intencionalmente a torcer algo, a causar división, a robar ovejas, ¿verdad? O también engañadores, personas que realmente tienen intención de decir algo, de hacer algo, para conseguir algo, ¿verdad? Y entonces usan las artimañas del error, usan el engaño. Yo creo que tendríamos que hacer diferencia entre esto, entre un lobo rapaz, entre un engañador que busca siempre vemos la cualidad de que buscan un beneficio, ¿verdad? Tendríamos que hacer diferencia entre esto y lo que es un hermano que simplemente piensa diferente a mí en otro punto o en algún punto. Yo te quiero poner algunos ejemplos, ¿vale? Yo creo que doctrinas como lo de, a ver, los creyentes somos predestinados o tenemos libre albedrío, ¿no? Hemos sido escogidos o tenemos la libertad de escoger. El calvinismo, el arminianismo, yo creo que eso no tendría que separarnos, porque al fin y al cabo, si tú crees que has sido predestinado y otro cree que ha podido escoger la salvación, el tema, yo creo que lo más importante es ver el fruto de Cristo, el fruto del Espíritu Santo en la vida de esa persona, ¿verdad? Pero eso no debería de hacernos enemigos. Hay hermanos que piensan que hay apóstoles y profetas y otros dicen que ya no existen, ¿verdad? Eso no debería dividirnos. Ahora, si tú lo que vienes a imponer, a engañar a otras personas, cuidado, ¿verdad? Pero yo me convierte como automáticamente si esta persona cree en esto, yo le rechazo. Falsa doctrina, tachado, ¿verdad? Borrado de la lista. Posiblemente podamos pensar, bueno, es que esto no es lo que yo creo, yo no interpreto de esta manera la palabra, pero la pregunta es, ¿en qué te afecta esto para relacionarte con este hermano si cree en el mismo Señor, si se ha bautizado de la misma manera que tú te has bautizado, cree en el Padre Santo,
¿verdad? ¿De qué manera me afecta? Si tenemos la misma esperanza de estar un día con el Señor, si hemos entendido el camino de la santidad, si hemos entendido que hay un camino estrecho y una puerta estrecha, ¿por qué esto tiene que ser motivo de rechazo? No significa que yo me voy a acoplar a la doctrina del otro, no. Y déjame decirte, no estoy diciendo herejías, me quiero referir en que pueda haber diferentes opiniones, porque ya te voy a leer un texto bíblico. Hay hermanos que creen que es lícito y la Biblia habla de hablar en lenguas, y hay hermanos que piensan que no, que es un invento del hombre. Hay hermanos que piensan que la iglesia va a pasar por una tribulación, y hay hermanos que dicen que no, que el arrebatamiento vendrá antes que la tribulación. Y todo este tipo de doctrinas que en realidad no tienen que ver con la salvación han sido motivos de división, de polémicas entre el pueblo de Dios. Y nos han llevado a quebrantar la unidad. Y quiero leerte Romanos 14, para que veas que no me estoy refiriendo, ¿no? A ningún invento, ¿verdad? Sino quiero citar lo que dijo Pablo. Y mira lo que dijo Pablo, porque en la iglesia primitiva había diferentes opiniones acerca de algunas cosas. Yo no sé si tú lo sabes. Eso no es cosa de ahora, del siglo XX, del siglo XXI, no. En la iglesia primitiva había opiniones diferentes entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, los que no eran del pueblo judío. Y había a veces ese enfrentamiento y que cada uno quería arrastrar al otro hacia su terreno, ¿verdad? Pero Pablo, mira lo que dice aquí, Romanos 14, versículo 1 en adelante. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y cuando habla del débil en la fe se refiere a una persona que tiene su conciencia frágil, en el sentido de no debo de hacer esto porque esto es pecado delante de Dios, y quizás se ciñe algunas disciplinas que de pronto la Biblia no es muy específica, pero él está convencido de que necesita hacer o no hacer aquello para agradar a Dios, ¿vale? Entonces mira lo que dice aquí. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree, escucha bien, que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres solamente. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí quizá pueda haber polémicas. ¿Hay que comer chancho o no hay que comer chancho? Cerdo, marrano, ¿hay que comer o no hay que comer? ¿Hay que comer morcilla, que lleva sangre? ¿Hay que comer jaguar locro, que es un plato típico de aquí, de Ecuador, y contiene sangre? Hay que comer camarón, que también eso no era lícito. Hay que comer cuy, porque el Antiguo Testamento también decía que el conejo, la liebre y el cuy, que es de la familia, no menciona el cuy. ¿Qué? Ok. Hay que comer esto, entonces de pronto, pues yo no sé, cuando uno va a la Amazonía ecuatoriana, hay que tomar chicha fermentada. Uy, pues resulta que si no tomas chicha no te reciben y eres un desagradecido y estás rechazando. Ay, pero es que no se puede tomar nada fermentado, nada que contenga alcohol. ¿Qué hago? ¿Tomo o no tomo? ¿Como lo que me ofrecen? ¿Me como un gusano o no me lo como? Voy a España y me como un caracol o una cabrilla, que es como algo con babas que se cocina y te lo come. ¿Se come o no se come? ¿Verdad? Quizá un hermano dice, es pecado. Y otro hermano dice, no. O sea, entonces lo que está diciendo aquí, que aunque por el tema de la comida, ¿no? Como puede ser algo polémico, no rechazar al hermano. Mira lo que dice versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme. Eso es el Señor para... Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Hay hermanos que dicen, no, es que el domingo es el día para hacer el culto. El domingo es el día santo del Señor. 6 días trabajarás y uno descansarás, y ese día es el del Señor y es el domingo. Otros te van a decir que es el sábado. Es que, hermano, ni domingo ni sábado.
todos los días son iguales para el Señor. Nosotros tenemos que adorar al Señor cada día. Y entonces lo que está diciendo aquí, que cada uno opina diferente en este sentido, y lo que dice en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente, obviamente. Hermano, lo que hagas, lo que tú guardes o lo que tú creas, hazlo estando plenamente convencido de qué es lo que le agrada a Dios, ¿vale? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Argumentos, que no, pero la Biblia dice esto, pero es que aquí dice aquello, pero es que aquí dijo este que comas esto, no, pero es que Pedro comió de todo, no, pero es que era inmundo, bueno, yo qué sé, ¿verdad? ¿A dónde voy con esto? Yo he puesto algunos ejemplos, pero realmente el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, ¿verdad? Y lo que quiere decir en este sentido, hay cosas, hay doctrinas o hay ideas que no son trascendentales con respecto a nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser el orden del culto? ¿Cuál debe ser el título que se le otorga a la persona que está delante? Yo creo que hay cosas que son más argumentos humanos, ¿verdad? Esto vendrá antes y esto vendrá después. Mira, yo no lo sé si viene antes o viene después. Yo lo que quiero es irme con el Señor, ¿me entiendes? Yo creo que esto debería ser nuestro objetivo. Yo quiero agradar a Dios y quiero estar dispuesto a, pase lo que pase, venga lo que venga, si Cristo viene mañana o si viene dentro de 10 años y estoy vivo, yo lo que quiero es estar preparado. Pero no debería ser motivo de división. ¿Ok? Ahora, nos esforzamos mucho, ¿vale? En primer lugar hemos dejado claro esto. Jesús oró por la unidad, ¿verdad? Por la unidad de los creyentes. Y muchas veces estamos guardando esta unidad. Y ojo, no sé si me están diciendo algo como la salvación es por obra, no necesitas creer en Jesús. Por supuesto que eso es antibíblico, ¿verdad? Eso es algo que no tiene fundamento bíblico ninguno. Y aparte afecta directamente al fundamento de la fe. Entonces, cosas como esta, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte, además de que necesitamos buscar esa unidad, es que nos esforzamos mucho, mucho cada uno, ¿verdad? Pero a veces nuestros esfuerzos son muy individuales, ¿verdad? Nos esforzamos pero individualmente. Y quiero decirte que la unidad en sí misma ya produce un efecto poderoso, ¿sabes? A veces nosotros nos esforzamos demasiado en hacer algo para el Señor, en obtener un objetivo, en tener fruto para Dios, ¿verdad? Usando mi don, mi talento, mi ministerio, pero de manera individual, sin estar conectados a otros ministerios, a otros miembros del cuerpo de Cristo. Quizá me esfuerzo mucho y consigo poco. ¿Por qué? Porque el poder que hay en la unidad, mira, hay una ley natural que es la sinergia, ¿verdad? Y esta misma ley natural se aplica a lo espiritual. Y es que en la unidad se multiplica el poder. El poder. Sinergia habla de que no es lo mismo 3 cuerdas que pueden cargar el mismo peso cada una, que si hacemos una trenza con las 3 cuerdas, ¿verdad? Entonces se va a poder resistir muchísimo más que lo que hacen las 3 cuerdas por separado, ¿vale? Eso es un ejemplo de sinergia. Nosotros nos unimos, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en algo aquí en la tierra, sucede algo en el cielo, ¿verdad? Y entonces es súper importante considerar que no es suficiente simplemente hacer todo mi esfuerzo en mi don, en mi talento, llamado, sino que además de esto yo necesito estar guardando unidad, estar unido al cuerpo. Voy a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4,
versículo del 15 al 16. Mira lo que dice aquí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos con todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, y concertado, esta palabra hace referencia a concierto, armonía, ¿no? Un concierto donde todos los instrumentos deben sonar, cada uno tiene sus cualidades, pero tienen que sonar simultáneamente y armoniosamente para que suene una melodía agradable, ¿verdad? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, aquí está hablando de miembros y está hablando de que cada uno tiene su propia actividad, pero nos está hablando también de que necesitan estar unidos entre sí por coyunturas. La coyuntura es lo que une un hueso con el otro hueso, ¿verdad? Y cada hueso o cada miembro tiene su función específica, ¿verdad? No podemos excluir a uno de los miembros como diciendo, no te necesito. No, porque lo vamos a notar, nos va a hacer falta, ¿verdad? Pero no es que cada miembro funciona independiente, todos están unidos entre sí, ¿verdad? Y para complementar este versículo quiero leerte Colosenses 2:19. Colosenses 2:19. Y dice aquí, está hablando, bueno, de personas que no se quieren sujetar o que no están vinculadas al cuerpo. Y entonces dice en el 19, Colosenses 2:19, no haciéndose, o sea, no agarrándose de la cabeza en virtud, está hablando de la cabeza que es Cristo, virtud de Cristo, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, todo creyente, en primer lugar, está sujeto a Cristo, ¿verdad? Está unido a Cristo, ha recibido a Cristo como su Señor, pero Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Es la piedra angular, es el líder máximo, supremo, la máxima autoridad de la iglesia, ¿verdad? Cristo. Pero todos los miembros no solamente tienen que estar conectados con el Señor, sino que aquí habla nuevamente de nutrirse y habla de unirse por las coyunturas y ligamentos. Estos versículos nos hablan del cuerpo con una función, pero también tenemos coyunturas, ligamentos, es decir, habla de unidad, recibir crecimiento. Entonces, mira, aquí, ¿verdad? Porque necesitamos ser miembros que saben la función, pero necesitamos también estar unidos. Entonces, y lo principal, por supuesto, es necesitamos estar unidos al Señor, ¿verdad? Entonces, mira, hay una parte importante que yo creo que aquí es donde nos hemos enfocado demasiado, ¿verdad? Y no está mal, pero el día de ayer tuvimos una entrevista con varios jóvenes y se hablaba de propósito. ¿Cuál es el propósito que esta generación persigue, ¿verdad? Y yo creo que esta es la pregunta que ha hecho cada creyente. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi ministerio, Señor? ¿Verdad? Y a veces preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Mi propósito. ¿Verdad? Pero a veces desvinculamos lo que significa propósito, lo desvinculamos del cuerpo de Cristo. Y déjame decirte una cosa. Cada miembro, tú como miembro del cuerpo de Cristo y yo también, tenemos nuestro propósito o vamos a decir nuestra función. Tenemos nuestros dones, es decir, bueno, Señor, ¿qué talentos has puesto en nosotros? ¿Qué dones, qué capacidades has puesto en mí? ¿Cuál es mi función a desempeñar en el cuerpo de Cristo?
tú lo has puesto en mí. Pero resulta que esto que me has dado, me lo has dado sí para ser de bendición, para alcanzar a almas seguramente, pero me lo has dado para ser una clave fundamental en el cuerpo de Cristo. Y necesito estar unido a otros miembros, ¿no? Como coyunturas, ligamentos. Y esto significa no solamente que mi don es para bendecir a otros, no solamente esto. Hablamos de coyuntura y de estar unidos, significa que yo necesito ser bendecido por alguien más. Es decir, que la vida de Cristo que viene a mí, pues sí, mi relación con Dios, pero es que esto es, no podemos evadirlo, hermano. Va a haber un crecimiento, va a haber un que va a ocurrir en el cuerpo de Cristo. Y no solamente se trata, yo doy vida, yo me conecto al Señor y yo doy, sino que yo necesito también estar conectado con alguien más. No es que yo soy aquí el que reparte, necesito recibir también de parte del cuerpo. Yo necesito también encajar. Yo no puedo ser independiente, como si yo solo fuera el que puedo impartir vida. Esto no es bíblico, no tiene sentido, ¿verdad? Y a veces podemos desubicarnos. Yo estoy dando al cuerpo de Cristo con mi recibo del cuerpo a través de otra coyuntura. Y esto es súper importante. Y lo más probable, hermano, es que propósito, o creo que sé cuál es mi propósito, mi llamado, doy, pero yo no me conecto al cuerpo de Cristo, lo hago de manera independiente. Yo lo más probable me voy a quemar, me van a faltar las fuerzas, me voy a agobiar, me voy a frustrar, no voy a tener mucho resultado. Quizás muchos digan, sí, qué bendición, ¿verdad? El recibir de ti, pero va a llegar un punto donde me voy a quedar vacío, hueco, porque Dios me ha puesto en su cuerpo, Jesús me ha puesto en su cuerpo. Y ahí yo recibo crecimiento también. Ahí yo recibo también crecimiento, hermano. Mi crecimiento, la Biblia nos enseña, ¿no? Claro, yo necesito mi relación con Dios, pero es que nos habla aquí de un crecimiento que se recibe en el cuerpo. Y muchas veces nuestras denominaciones, y de esto quiero hablar este viernes en el conversatorio bíblico de denominaciones, muchas veces, en ocasiones sí, en ocasiones no, nuestras denominaciones han sido enemigas de la unidad. ¿Por qué? Porque yo en mí he pensado, yo estoy mejor que el otro. Porque el otro no piensa como yo, porque el otro tiene falsa doctrina, porque al otro le falta en tal área, ¿no? Y quizá el otro piensa lo mismo de mí. Hay que ver. Ese es el tema, que todos estamos pensando lo mismo del otro, todo, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones tenemos que reconocer que sí. Hermano, yo siendo inmaduro, llevando poco tiempo en el Señor, viviendo en España, estando en mi iglesia, me encantaba mi pastor, como él predica, mi iglesia, el ambiente, la enseñanza, y él estaba, bueno, el que piensa diferente está mal, porque nosotros estamos bien. Y cuando Dios me trajo a Ecuador y el relacionarme con muchas otras personas y ver cómo Dios se mueve siendo fiel a sus principios, ojo, no fuera de los principios, no fuera de la palabra, cómo Dios se mueve aún en ambientes y en situaciones que quizás yo no comparto en mi manera de pensar, entonces Dios de esta manera dio dos cachetadas y me enseñó que Él está por encima de las denominaciones y por encima de mis propias creencias, porque yo no tengo toda la sabiduría, yo no tengo toda la luz para andar juzgando a uno y a otro, a lo que he recibido como luz de la palabra de Dios y a lo que mi conciencia, el Espíritu Santo me está diciendo. Tengo que ser fiel a esto, no me voy a dejar mover fácilmente de aquí para allá, pero sí necesito estar abierto, ser respetuoso y sobre todo no tener un espíritu de juzgar, un espíritu que juzga, un espíritu para criticar. Súper importante.
Así que creo que hay una obra que Dios quiere hacer en este tiempo, antes de que Él venga. Yo no sé, muchos están diciendo, ya estamos en los últimos tiempos, se acerca el Señor, las cosas que están pasando es demasiado, tantas cosas, ¿verdad? Pandemia, en el tema del coronavirus, luego pandemia económica dice que viene, desastres naturales, esto ya es demasiado, Cristo viene pronto. Pues sí, obras muy importantes que yo creo que el Señor quiere hacer en su iglesia. No solamente en el mundo, sino en su iglesia. Y sinceramente, el Señor viene por una sola novia. ¿Y cuál es la verdadera? ¿Cuál es la novia verdadera? ¿Qué denominación es la verdadera, queridos hermanos? ¿No? Pues yo creo que esto de las denominaciones está bien de que haya denominaciones en el sentido de diversidad, porque Dios tiene su multiforme gracia. Quizá una denominación es buenísima evangelizando y otra es buena enseñando. Y otra es buenísima restaurando. Y otra es buenísima, pues no lo sé, adorando, ¿verdad? Pero esa diversidad a Dios le agrada y ese es el cuerpo de Cristo. Pero lo malo es cuando estas diferencias se usan para rechazar y para criticar. Así que yo quiero orar en esta mañana. Espero haber sido claro, no haber dado muchas vueltas. Pero te dejo como resumen. La unidad. Dios está procurando la unidad. Si queremos credibilidad, y hablo no de una iglesia, hablo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesitamos unidad, ¿verdad? Y también necesitamos que cada uno empiece a ocupar su lugar. Que tú, si sabes a qué Dios te llamó, empieces a ocupar tu lugar y no lo hagas independientemente, no lo hagas libremente, ¿verdad? Sino hazlo pegado al cuerpo de Cristo. Hazlo siendo de bendición y siendo bendecido también por otros hermanos, ¿ok? Así que te dejo con esto y te animo, ¿no? Porque precisamente esto Dios ha puesto en mi corazón el viernes hablar en el conversatorio bíblico, que es a las 8:30, hablar acerca de este tema, denominaciones, ¿verdad? Entonces, te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, que podamos orar. Y antes de orar, mira, me viene algo a la mente y algo que pensaba en esta mañana. Yo pensaba, decía, bueno, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi ministerio? Pues yo creo, ¿no? Por el tiempo que llevo conociendo al Señor y cuál es mi fuerte, lo mío es la enseñanza, Señor. Pero yo reconozco que yo no soy tan fuerte en la oración, no soy tan fuerte en la intercesión. Yo no soy un hombre que pasa 3, 4 horas de rodillas en su habitación. Pero te digo por qué, no es por pereza, sino que es que yo me voy a orar y tú sabes qué es lo que me pasa a mí. Que rápido tengo que tener una libreta porque lo que me vienen son pensamientos, prédicas, enseñanzas, inspiración. Eso me pasa a mí cuando yo me voy a buscar al Señor. Y entonces no me paso 3 horas hablando, clamando, gritando, orando, llorando. Me cuesta porque automáticamente lo que Dios ha puesto en mí es inspiración para enseñar, para transmitir a otros. Entonces, tengo fortalezas y tengo debilidades también. Entonces, si yo necesito estar encajado en el cuerpo, puedo ser de bendición para ti enseñándote, pero tú puedes ser de bendición para mí orando por mí, intercediendo por mí, para que el don, el llamado que Dios ha puesto en mí, esté cubierto y produzca fruto abundante. Con eso no te voy a decir, ora tú por mí porque yo no voy a orar. No, pues hermano, pues yo necesito conectarme con el Señor, pero no voy a orar de la manera intensa que otros quizá lo hagan. Orar de la misma forma, no porque no quiero, sino porque realmente hay otros dones que Dios ha puesto en mí, ¿verdad? Y eso no tendría que ser motivo de crítica. Imagínate que yo esté diciendo, hace orar, orar, orar y no hace nada más. O el hermano que tiene una pasión y dice, esta gente solo hace enseñar, 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 pero no están salvando almas en la calle, ¿verdad? Y entonces, ¿quién de ellos tiene la razón? Todos tienen la razón porque cada uno tiene un don y un ministerio diferente. Y lo que deberíamos es complementarnos y no juzgarnos. Así que ahora sí vamos a orar. Y quiero orar en esta mañana, para que el Señor nos ayude a encontrar nuestro lugar en el cuerpo. Y 2, para que el Señor nos ayude a encajar, que nos ayude a descubrir nuestra función y nos ayude a encajar en unidad.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Señor, estamos aquí delante de ti, de diferentes, Señor, de diferentes países, de diferentes edades, Señor, de diferentes denominaciones quizá, Dios mío, pero estamos aquí, Señor, creyendo lo que tu palabra nos dice, Señor. Tú oraste, Señor, por todos los que habían creer en ti por la palabra de tus discípulos, y esto se ha multiplicado y ha pasado de generación en generación, Señor. Así, Dios mío, que entendemos que tú también quieres nuestra unidad, la unidad de tus hijos, la unidad de tu iglesia, la unidad de tu cuerpo, Señor, para que el mundo crea, Señor, para que nuestro testimonio tenga credibilidad, Señor, para con los de afuera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por estas dos cosas, Señor. Una, Dios mío, oro por aquellos que todavía no han descubierto cuál es su lugar, Señor, no han descubierto cuál es su don, su talento, Señor, que no saben cuál es su función. Señor, creemos, Dios mío, que no hay nadie, Señor, para quien tú no le hayas dado un propósito, Señor, en esta vida y en tu vida. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, para que haya crecimiento espiritual también y se pueda identificar claramente cuál es la función de cada uno, Señor. Y no solamente oramos por esto, oramos, Señor, para que cada miembro pueda encajar en tu propósito. No es un propósito individual, es un mío, es una visión mayor, Dios mío. Es un propósito, Señor, común, Dios mío, el que tú tienes con tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a encajar, Dios mío, ayúdanos a bendecir y a ser bendecidos, Señor. Gracias porque podemos ser bendecidos. Ayúdanos a bendecir también. No queremos ser independientes, Señor. No queremos caminar Señor, en individualismo, Señor. Y perdónanos, Señor, por rechazar a otros, Dios mío, que no piensan como pensamos nosotros, Señor. Si alguno está equivocado, está torcido, tú eres el único que puedes juzgar, Señor. Ayúdanos, Señor, sí, líbranos de creer mentiras, de caer en engaños, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos y enséñanos a amar, Señor. En el nombre de Jesús.